Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Victoria Gutiérrez Encalada. Curso la licenciatura en Derecho. Este es mi proyecto modular en la materia de Derecho Constitucional. Mi número de matrícula es 080477. En la complementación de la materia, en esta actividad que es el proyecto modular, me piden que investigue un caso real en México, donde se haya violentado los derechos humanos en contra de cualquier persona. Y yo mencioné a las partes involucradas y investigando me encontré con un caso de violación de derechos humanos en el caso de Acteal, una masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, uno de los ejemplos más representativos de violación de los derechos humanos en México. Este hecho sucedió en la comunidad de Acteal, ubicado en el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas. En este contexto, un grupo de 45 personas, entre 21 mujeres y 15 niños, fueron asesinados por un grupo armado. Los atacantes pertenecían a una organización paramilitar conocida como los masistas, vinculada con intereses políticos y económicos en la región. Las víctimas eran parte de una comunidad indígena que pertenecía a la Sociedad en San Juan Evangelista, que había estado participando en movimientos de resistencia. Este caso menciona las deficiencias en la protección de los derechos humanos en México, particularmente en el área indígena y rural, donde la violencia estructural y la impunidad siguen siendo grandes desafíos hasta el día de hoy. Se violaron varios derechos humanos fundamentales de las víctimas, especialmente debido a la brutalidad del ataque y a las circunstancias en las que se dio. Voy a detallar los derechos humanos que fueron violados. Fue violado el derecho a la vida. Esta masacre resultó en la muerte de 45 personas y el derecho a la vida es fundamental y fue violado de manera flagrante, ya que las víctimas fueron asesinadas en un ataque indiscriminado mientras se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Muchos de ellos estaban reunidos en oración sin ningún tipo de defensa armada. El segundo derecho, que está en el artículo 5, es el derecho a la integridad personal. La brutalidad del ataque y las condiciones en las que las víctimas fueron asesinadas constituyen a una violación del derecho a la integridad física y psicológica. Las víctimas sufrieron no solo la violencia física, sino también el trauma emocional y psicológico, especialmente en los sobrevivientes de la comunidad. El artículo 27, que fue violado, es el derecho de los pueblos indígenas. La masacre tuvo lugar en una comunidad indígena, Acteal, compuesto por tzotziles, que formaban parte del movimiento de las abejas. Las víctimas luchan por la autonomía, la preservación de su cultura y por la protección de sus derechos territoriales. La violencia contra esta comunidad refleja la violación de sus derechos colectivos como pueblo indígena, especialmente su derecho a decidir sobre sus propios asuntos sin ser sometidos a actos de violencia o desplazamiento forzado. El artículo 8 y el artículo 25 de los derechos humanos habla sobre el derecho a la justicia y reparación. Tras este ataque, las víctimas y sus familias se enfrentaron a la falta de acceso a la justicia, a la impunidad de los responsables. A pesar de que algunos individuos fueron condenados, muchos de los responsables de la masacre no fueron procesados adecuadamente. Además, las víctimas no recibieron su reparación integral por parte del Estado, lo que ha resultado en una constante lucha por la justicia. El derecho a la seguridad y protección por parte del Estado, que establece el artículo 3, también fue violado.
Esta masacre evidencia una grave omisión por parte del Estado mexicano. A pesar de que las autoridades sabían de la existencia de estos grupos paramilitares en la región y de las tensiones que se encontraban en la zona, no tomaron efectivas el prevenir el ataque ni para proteger a la población civil. Esta omisión violó el derecho de las víctimas a vivir en un entorno seguro y protegido por el Estado. Otro de los derechos que fueron violados fue el derecho a la libertad de asociación y a la participación política, establecido en el artículo 20. Las víctimas de Acteal formaban parte de un movimiento pacifista que se llamaba Las Abejas, que defendían y formaban parte con la comunidad, integrando a los miembros, que ellos no buscaban violencia, al contrario, ellos buscaban eliminar este tipo de prácticas que había en la región. Esta masacre fue un intento de eliminar a este grupo que se oponía a la violencia y buscaba solamente participar activamente en la política de su comunidad de una forma pacífica. Esto violó su derecho a organizarse libremente y a expresar sus opiniones y demandas políticas. El artículo 18, derecho a la libertad religiosa. Las víctimas estaban reunidas en una actividad religiosa cuando fueron atacadas. El ataque también representó una violación de su derecho a practicar su religión libremente, ya que estaban ejerciendo su derecho a la libertad de creencias y a la libertad de culto cuando fueron brutalmente atacados. En conclusión, la masacre de Acteal es un caso emblemático de violación de los derechos humanos en México, que involucra el derecho a la vida, la integridad personal, los derechos de los pueblos indígenas, la falta de justicia. La falta de justicia y la impunidad que rodea este caso, que aún sigue siendo un tema de preocupación a nivel nacional e internacional.